Bien, Alejandro Aceta, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Vos? Charlie, ¿andás? Bien, bien. Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, perfecto, 10 puntos. Justo me Bárbaro. estabas hablando hace un rato de Borges y después lo nombraste. Bueno, ahora justo acá empezó, no sé si se escucha, pero empezó como un tiroteo, no sé qué, cerca de casa, de un ruido de fondo. Pero bueno, espero que se me escuche bien. Sí, sí. Te decía justo que habías hablado de Borges y también lo nombraste a Alberto Olmedo. Borges era un gran humorista, por supuesto era un estilo diferente al de Olmedo, pero es bastante conocida una anécdota en la que él está en una conferencia de prensa en Europa y un periodista, probablemente francés o vaya uno a saber de qué país europeo, justamente, para provocarlo le dice: Borges, ¿en su país hay caníbales todavía? Y Borges le responde: no, no, ya nos los comemos a todos, le digo. Es muy bueno. Tenía Así humor. tenía esa rapidez mental, ¿no? Como también cuando murió la madre de Borges, una señora le dijo, la madre de Borges murió a los 99 años, y una mujer le dice: qué pena que no llegó a los 100. Y Borges le dice: bueno, señor, usted sobreestima las virtudes del sistema decimal, ¿no? Claro. No importa si llegó a los 100 o no, pero bueno, una pequeña anécdota nomás. Sí, sí, sí. Interesante. De Borja. Borges, perdón. Porque a veces se cree, no sé si es un mito o un falso mito y demás, que la persona intelectual no tiene humor. Yo te diría que más bien lo contrario. El humor es una de las evidencias que alguien es inteligente, o por lo menos que no es tonto. Borges no se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Si bien tenía un enorme ego, justo que estaban hablando del ego, conocida falsa modestia cuando decía disculpen mi ignorancia, y esas cosas que le gustaba decir, pero era Claro. un tipo muy, muy irónico. Por supuesto que no es que se ponía a contar chistes verdes, No, no, no. porque uno a veces, claro, pero uno a veces piensa que el humor es simplemente la carcajada, y no, se puede tener un tono irónico, otro tipo de humor, no es simplemente, no todo lo que sea humor significa que nos va a despertar una risa estentoria. A veces el humor es una actitud de la vida o ante determinadas cosas contraria a la solemnidad, una distancia irónica, incluso poner en duda las propias convicciones o los propios másteres. Sí, uno ve en las redes sociales muy solemne respecto a lo que es, lo que dice ser, se autoproclama con ciertos motes. Bueno, no quiero decir susceptibilidades, pero eh, generalmente quizás es gente que necesita ser legitimada y tiene a sí misma porque otros no la toman en serio, que si no, no la van a tomar en serio. Pero, como decía el Girondo, el arte con mayúsculas es el peor enemigo del arte con minúsculas. Bueno, él Claro. lo escribía con mayúsculas y minúsculas, yo, como estamos en radio, no lo puedo reproducir así, pero estoy completamente de acuerdo con tomarse en serio lo que uno hace no es tomárselo con solemnidad. Me parece que son dos cosas muy diferentes. Uno puede estar en la mesa de Mirta Legrand y hablar estupidez, pero un estúpido solemne, ¿no? Un Claro. chiste solemne. O puede estar en un bodegón escuchando cumbia y hablar algo interesante, ¿no? No tiene nada que ver. Pero sí, es evidentemente. Bueno, la verdad que no se iba a hablar de otra cosa, pero si querés la seguimos con esto, ya que nos entusiasmamos. No, Pero me parece, yo estaba pensando, digo, que el humor incluso, eh, de alguna forma combate a la burla, hoy conocido como más el bullying, pero que en su momento eran las burlas, y siempre pongo de ejemplo algo que nos pasó con un amigo, Miguel,
que estábamos haciendo una promoción en un bar a la noche, donde iba mucha gente, y era una promoción con dos personajes, ¿no? Que recibíamos, éramos los recepcionistas de ese bar. Entonces, llegaron al bar dos parejas y uno de los caballeros lo agarra del hombro. Hola, ¿me escuchás, Alejandro? Te escucho, te escucho. Ah, porque había como una interferencia. Uno de los caballeros lo agarra del hombro y le dicen, ¿a vos te pagan por hacerte el boludo? Porque estaba disfrazado, yo también, y lo recibíamos con humor gratamente. Y las chicas se rieron, el compañero también, y mi amigo muy rápido, pero muy tranquilo, le dice, sí, a mí me pagan, ¿y a vos? Y se la dejó picando. Sí, hay gente que tiene una rapidez mental extraordinaria. Bueno, era el caso de vos, lo que te comentaba. Hay gente que es muy rápida, otra que no, pero bueno. Claro, eso tiene. Se te entrecorta, Ale, no sé si estás cerca del módem o si podés llevar el micrófono más cerca a tu boca o hay algo porque... ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, ahí sí, ahí te escucho mejor. Bueno, te decía que ahí hay una, aparte de la virtud de la rapidez mental de tu amigo para contestar, ahí hay incluso una doble manifestación de humor. El hecho de tomarte con humor lo que te dicen y de contestar también con humor. Que haya puesto tu amigo después de eso, pero no creo. Pero, y bueno, el otro supongo que se habrá tenido que tomar con humor la respuesta también, porque quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero sí, volviendo un poco a Borges, ya que está esta efeméride de hoy, era un hombre que realmente tenía un uso exquisito de la ironía, incluso cuando discutía con otros escritores por medio de textos o a veces sin nombrarse, pero discutir ideas. Sí. Y siempre hacía uso. Y es algo que en general se ve en todos los buenos escritores. Insisto, no es el tipo de humor porque a uno le hablan de humor y piensa Midachi o Luthier para... Claro. No, pero me refiero... No es que... no es un humor el que se suele dar en literatura que sea 100% a hacer reír. Si bien hay escritores, bueno, Fernando Sorrentino, lo recomiendo, aprovecho, es un escritor argentino que tiene cuentos desopilantes. Hay una novela de él breve que se llama Sanitarios Centenarios, que es de un publicista que tiene que armar la campaña para una compañía de inodoros que cumple 100 años, por eso lo de Sanitarios Centenarios, y es completamente delirante y muy gracioso. También hay otros cuentos de Sorrentino que los pueden encontrar en internet. Les recomiendo googlear Fernando Sorrentino cuentos y ahí se van a encontrar con algunas maravillas breves. Fernando Sorrentino. Fernando Sorrentino, sí, así como las pastas. Sí, Sí, que dicho sea de paso, digamos, es gracioso el apellido. sí, le tocó un buen apellido. Es fácil de recordar y de asociar. Que también, como todo tiene que ver con todo, le hizo un montón de entrevistas en su momento a Borges y las compiló en un libro. Así que vamos pegando todo con todo. Perfecto. Muy bien. Sí, también el humor, digamos, como bien lo decía, hay muchas clases y estilos de humor, así como decía Midachi, que a algunos le puede gustar o no, y otros los Lerutier, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y así sucesivamente, digamos. Sí, por supuesto. También a veces me parece que hay un equívoco con lo que se llama el humor inteligente. Se cree que el humor inteligente es, no sé, ponerse a hacer citas filosóficas en medio de un
de un discurso que pretenda ser gracioso, o con humor inteligente, Woody Allen, porque nombre una vez más a tal filósofo, a tal cosa. Y me parece que el humor inteligente incluso a veces puede ser, entre comillas, grosero. De hecho, para mí, Antonio Gasalla es un ejemplo de un humor Claro. que es de trazo grueso en algún punto, pero que tiene una crítica social, el personaje de la vieja, que muestra cómo los ancianos son completamente dejados de lado muchas veces, o lo terrible que es quizás vivir siendo anciano y ya con las capacidades cognitivas deterioradas, o el personaje de la maestra, el personaje de la empleada pública, todos estereotipos, pero estereotipos trabajados de una manera interesantísima, y es un humor, para mi gusto, muy inteligente, y que dice mucho, o mejor dicho, que bueno, digamos que está ahí lo que se llama crítica social, palabra que a veces me molesta un poco, pero o me molesta el abuso de esa palabra, ¿no? Pero está soslayada, ¿no? Uno puede tranquilamente no reflexionar sobre este tipo de cuestiones, y es divertidísimo Gasalla. Total. Creo que eso es lo interesante, que trabaja en dos niveles, ¿no? Un nivel más brutal, más inmediato, pero que también tiene un fondo muy interesante lo que hace, y a mí particularmente eso me parece humor inteligente. Humor inteligente no tiene que ser fino, eso es a lo que voy, ¿no? No, yo creo que tiene con esa doble línea que vos decís y ese trazo grueso más fino, y en definitiva el humor es una observación de una parte de la realidad eh, expuesta en la ficción, ya sea en un sketch o en una comedia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, otro gran humorista o gran irónico de la literatura fue Oscar Wilde, escritor del siglo XIX, que fue condenado por sodomía por los ingleses bueno, tuvo una historia trágica, no vamos a entrar en eso, pero que era muy, bueno, uno también busca en frases Oscar Wilde y Está lleno. de frases irónicas. Hay una anécdota, vaya uno a saber si es cierta, pero que él se juntó a cenar con un amigo y le dijo: mira, no voy a poder pagar hoy porque tengo un grave problema. Y el amigo le dice: uy, pero está bien, si no podés pagar, pago yo, pero ¿cuál es tu problema? Y Oscar Wilde dice: es que soy muy tacaño, le dice. Pequeñas, hay mejores igual, esa es la primera que se me Sí, vino a sí, la sí, cabeza. sí. Yo creo que es esa cuestión escolar de la literatura. Hay una frase que detesto, o que me parece pésima para vender la literatura, que es edificante, ¿no? Que se vende la literatura o las artes en general como si cuando no nos incitan a comer verdura, como si es algo saludable. Hay que leer porque la verdad que leer no nos hace mejores personas, porque está lleno de puta muy leídos, disculpen la Claro. expresión. Hijos de putas cultos, podemos estar hasta la noche hablando Sí, 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 sí. de leída. De hecho, yo creo que quizás hasta el que es malo se perfecciona cuando se hace más inteligente. Así que no creo que tenga nada que ver con la altura moral de una persona al haber leído mucho, ¿no? Tampoco vamos a ver. A mí me parece de un modo solemne la literatura y a los escritores y a ciertos personajes. Por ejemplo, hoy en día Sarmiento es un personaje estereotipado por los dos lados, digamos. Están los que todavía lo ven o todavía le enseñan a los chicos esa tontería de que nunca faltó al colegio, de que un poco más le llevaba la manzanita a la maestra, y los otros que lo ven solamente como un asesino de gaucho.
Y en realidad Sarmiento es un personaje muy complejo, que uno puede o no estar de acuerdo con ciertas ideas. A mí hay ideas de Sarmiento que no me caen muy simpáticas, pero también me parece alguien a quien hay que leer, y un gran escritor, digamos, ¿no? Uno puede no coincidir ideológicamente con muchos grandes escritores. Pero, y en una realidad compleja también, ¿no? Ubicada en circunstancias. claro, que también hay que contextualizarlo. Digamos que tampoco es que los que estaban en el otro bando de Sarmiento eran nenes de pecho. Uno tiene que pensar al ser humano y al mundo como es, no como quisiera que sea. Porque sí, a todos nos encanta que los conflictos se puedan relacionar sin violencia, y vamos y hablamos el terrorismo islámico, le decimos, muchachos, no tienen que tratar así a las mujeres. Bueno, no funciona así. Por desgracia, funciona de otra manera. Pero bueno, son tiempos donde hay mucha piel fina, y justamente estas cuestiones de la corrección política o de la piel demasiado delgada, yo creo que están aniquilando. Hoy todo es objetivo, cuando el humor de algún modo casi siempre es contra alguien, pero un contra alguien entre comillas, porque no es necesariamente agresivo, justamente si nos damos cuenta de que estamos en una atmósfera humorística. Por ejemplo, la anécdota que contabas vos, esta persona que le dijo eso a su amigo, y su amigo le contestó tan ingeniosamente, digamos que se están atacándose amablemente, atacándose con amabilidad. Están jugando un juego, saben que están jugando el juego, pero por supuesto no es el mismo tono ni va a tener las mismas consecuencias de dos tipos que se pelean en una tribuna de fútbol. Claro. Son cosas completamente diferentes. En ese sentido diría que el humor casi siempre va o contra alguien o contra algo, porque si no va directamente contra nosotros, porque no es que todos los días uno se va a cruzar una persona que le haga un chiste, pero sí puede ir contra ideas que nosotros tenemos. Y además también está bueno verse a uno mismo caricaturizado, poder captar lo ridículo que hay en uno. Sobre todo el artista, también si uno se lo pone a pensar, es un gran antídoto contra todo eso que decías vos, contra la vanidad excesiva. Que por supuesto, si yo escribo un libro de 200 páginas y pienso que vale la pena que la gente pague por ese libro, que lo lea, obviamente algo de vanidad hay en mí para que yo considere eso. Que claro. Dinero, lo mismo el actor, si el actor piensa que la gente tiene que invertir su tiempo y su dinero en ir a ver una obra donde él está, bueno, lo mismo para el que pone un cuadro, para el director de cine. Evidentemente hay algo de vanidad, de ego, y está perfecto. El problema es como lo que decías vos, cuando eso ya se come lo otro y el artista empieza a sentirse más importante que su propia obra o que la obra de los demás, o que el consumidor, una palabra un poco fea, pero bueno, para usar un genérico, ¿no? Que el consumidor de la obra. Y sí, que el humor es un remedio, o por lo menos un paliativo para ese tipo de cosas. Y está bueno y es un espejo, digamos, de alguna forma que muestra con otro lenguaje, y que por más que sea grotesco el humor, yo creo que tiene como una cuestión sutil y obviamente inteligente, porque lo hace y lo muestra desde un lugar diferente, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el sketch de Gómez Bolaño en El Chavo del Ocho no me acuerdo los personajes, que es básicamente del absurdo, del teatro del absurdo, que es dígame licenciado, ¿no? Licenciado. Y que una vez alguien me comentaba, y que lo experimenté en Ecuador, de por qué era dígame licenciado, porque en la década del 70 muchos ciudadanos de diversos países latinoamericanos
iban a México a comprar una licenciatura en plomería, en odontología, en medicina, en carpintería y demás. Y recuerdo que en Ecuador, alguien que te diga licenciado, ya te convierte en licenciado por tu forma de ser, por tu forma de hablar, no importa si sos o no licenciado. Lo más importante es que alguien te diga y te reconozca como licenciado y el resto lo va a hacer. Y el chavo Gómez Bolaño plasma esto, dice, dígame licenciado, licenciado, ya está. Me parece como interesante, digamos. Sí, sí, y además está jugando con las ambigüedades del lenguaje, porque uno por contexto en el lenguaje oral, porque en el lenguaje escrito ya tendríamos herramientas de situación, se podría poner licenciado entre comillas, o si realmente quisiera que le dijera licenciado, bueno, se podría recurrir a otro tipo de herramientas, pero claro, uno por contexto se da cuenta de lo que significan muchas frases. Uno por contexto se da cuenta si su interlocutor se refiere a un banco de plaza o un banco de esos en los que uno deposita y si tiene suerte lo puede sacar. Pero muchas veces el humor absurdo juega con esas ambigüedades del lenguaje proponiendo personajes que no entienden ciertos códigos. En el humor hay mucho de eso también, como en la comedia de enredos o de Bill, ¿no? Mucho de no entender, del no entenderse, y mucho y se muestra la incomunicación o los problemas, los cortocircuitos que hay en la comunicación. El humor tiene mucho que ver con eso. Que alguien entienda absolutamente lo que quiere decir otro, o el lenguaje como algo transparente, como algo... es utópico. Uno sabe lo que está diciendo, pero nunca... Ahí se entrecortó, Ale. ¿Qué decía? ¿Uno sabe qué? Bueno, justo que estábamos hablando de la incomunicación. No, decía que uno sabe lo que uno intenta decir, pero no sabe lo que va a entender el otro. No porque el otro sea tonto, también puede ser tranquilamente por incapacidad de uno o de los dos, pero el humor pone de manifiesto eso, o ese tipo de humor como al que hace referencia, que tiene que ver con lo verbal. La imposibilidad de una comunicación sin ruido. Acá en este caso tenemos también algún ruido técnico, hoy en día que estamos todos con Zoom, o bueno, con Instagram en este caso, con distintos medios técnicos, le agregamos los ruidos propios de esa mediación tecnológica, pero incluso en la comunicación cara a cara, bueno, esto lo han estudiado, siempre hay ruidos, disonancias, cosas, quizás una palabra que usa la persona uno, esa persona lo usa de una manera muy casual, pero la persona dos se siente provocada por esa palabra, porque significa algo especial para ella, o ni hablemos cuando se trata de gente de distintas provincias, de distintos países también, que algunas palabras tienen connotaciones muy diferentes, o sea, más allá de los significados del diccionario, remiten a conceptos diferentes, tienen usos diferentes. Bueno, todo eso también el humor y sí, se puede considerar que cuando está bien hecho es un humor muy inteligente, que tiene que ver con lo verbal y con las grietas que hay en este sistema que llamamos lenguaje, que usamos para comunicarnos y que puede fallar, como decía el viejo y querido Toussaint. Totalmente, sí, sí. Bueno, hoy estamos rondando por el humor, digamos, ¿no? En la literatura. Y sí, ya que salió el tema, me parece interesante, sobre todo que hablábamos esto de Borges, que es otro al que se vende de manera muy solemne, como que Borges es difícil, parece que es el cuco, va a salir como el payaso Pennywise de la película It, sale Borges de la alcantarilla con un libro de él en lugar de un globo y te dice uso palabras raras, ¿no? Está bien, sí es cierto que algunos cuentos de Borges no son la lectura que uno le sugeriría a quien empieza a leer, a quien nunca, pero
sí es completamente cierto que, primero, que no es imposible leerlo ni mucho menos, y que tampoco es un personaje, es todo lo contrario, un personaje solemne. De hecho, uno lee cualquier entrevista y era alguien que tenía una distancia irónica respecto a todo. Era muy difícil que hablara realmente en serio. Y bueno, son conocidas sus aforismos ingeniosos y demás. Y después en literatura, bueno, hay libros de Groucho Marx, por ejemplo, un libro de Groucho Marx que se llama Camas. Por supuesto, Groucho Marx es más conocido por el cine, pero también tuvo alguna incursión literaria. Hay muchos libros que podrían denominarse como humorísticos. Pero de todos modos, también es interesante el hecho de que hay autores que escriben libros muy, entre comillas, serios, en el sentido de que no apuntan a causar la risa, pero que tienen un modo irónico de escribir. De hecho, la ironía es un poco el condimento de la escritura, nos sirve a veces para rebajar ciertas situaciones que, como decíamos antes, pueden quedar solemnes o para que algunas otras cosas nos suenen pedantes. Es interesante ponerle un poco de humor, que por lo menos a mí el humor que más me interesa es el que se desprende de la situación, porque insisto, no es que vamos a meter un chiste de Jorge Corona en el medio de un texto solamente porque nos parece que el texto se va a hacer más ameno. No se trata de eso. Otro libro de cuentos muy, muy irónicos y muy sarcásticos y que apuntan contra la corrección política de hoy en día, y que recomiendo, es de un escritor argentino, se llama Pablo Laborde, que yo es amigo mío, pero no es que lo recomiendo por eso, sino porque es muy talentoso. Pueden buscar Pablo Laborde con B larga, Laborde. Tiene libros como Billy, Billy, ya el nombre da una idea de qué va. Que son cuentos también, por nombrar un contemporáneo, alguien que está vivito y coleando. Hablé hace un par de días por WhatsApp, así que y bueno, hasta Poe, Edgar Allan Poe tiene una colección de cuentos humorísticos, si bien Totalmente. es más conocido por los cuentos fantásticos y por haber sido el creador del género policial. También Poe escribía cuentos humorísticos. Pobre Poe, igual para comer escribía lo que viniera. Algunos funcionan mejor, otros peor, pero son una curiosidad interesante. Y así uno podría seguir. Lástima, estoy tirando de memoria lo que me voy acordando porque surgió espontáneamente el tema. Pero hay de todo. Así que la literatura no es cosa para estar con gesto adusto y estar siempre. Al contrario, la literatura creo que nos da herramientas para no tomarnos tan en serio todo, o tomarnos muy en serio muy pocas cosas, y darnos cuenta de que la mayoría de las cosas no merecen ser tomadas demasiado en serio, porque un día nos vamos a morir y vamos a lamentar haber perdido tiempo y energía en cosas que no lo requerían. Totalmente. De alguna forma, aunque parezca contradictorio, tal vez es una de las pocas cosas que se puede llegar a tomar en serio es el humor. Está muy bien, sí, está muy bien. Es una buena... Es que sí. Bueno, viste también que ya desde los griegos la comedia siempre tuvo menos prestigio que la tragedia. Aristóteles veía la tragedia lo sublime y la comedia estaba bien, pero se la ponía un poco más abajo. Cuando yo, pensando en el oficio de ustedes, el oficio de actor, a mí me parece que debe ser mucho más terrible fracasar en el escenario con una comedia que con una tragedia, porque, bueno, yo creo que el actor se debe dar cuenta, ¿no? Si tiene cierta autocrítica cuando estuvo bien o mal, o cuando... Pero bueno, si vos en todo caso, qué sé yo, te tocó hacer Hamlet, y no estuviste muy inspirado, te das cuenta que no fue tu mejor noche, estabas medio resfriado, no podías proyectar bien la voz, alguna línea un poco la pifiaste. Bueno, pongamos que no te vas a dormir bien, pero bueno, pasó.
qué sé yo, alguno con muy atento habrá notado algo. Ahora, salir a un escenario, hacer un stand-up, por ejemplo, y que no se ría nadie, debe ser una de las peores experiencias por la que puede pasar un ser humano, porque ahí te Sí, o sea, más allá del resultado, Alejandro querido, más allá del resultado, el hecho de la transición, es más difícil hacer comedia, hacer pasos de comedia en una obra, hacer humor, que hacer algo dramático, por así decirlo. Sí, además el timing que hay que tener, porque llegás una milésima de segundo antes o después y te echás a perder un chiste, o debe ser dificilísimo. Y bueno, en literatura también es muy difícil hacer un texto que cause gracia o manejar la ironía, porque además como en literatura uno no tiene el tono de voz en el lenguaje cotidiano, entre el contexto y el tono de voz que usa uno, o incluso alguna mirada cómplice, en general nos damos cuenta cuando alguien está siendo irónico, pero en literatura es más difícil. Por eso yo a veces, bueno, en la literatura y el lenguaje escrito, por eso yo a veces en el WhatsApp o en cualquier tipo de chat, a veces se me ocurre hacer una broma o algo, pero por las dudas no lo hago, porque sé que ahí, bueno, sí está la ayuda de los emoticonos, ¿no? Que te ponen el jajá o Sí, lo que fuera. sí. Pero es más peligroso, creo que todo nos ha pasado alguna vez tener algún malentendido, algún problema porque no se entiende que algo va en broma. Es, pero sí, en ese sentido igual lo de ustedes, de la cuestión del teatro es lapidario, porque si la gente, digamos ya el hecho de que la gente no se ría ya te destruye, ¿no? Porque en el Totalmente. drama vos no sabés lo que la gente está pensando, salvo que sea tan aburrido que se escuchan los ronquidos, no vas a tener tanto feedback. Pero la comedia, ya el hecho de no escuchar risas, en el chiste que por ahí decía, no, con este la rompemos, si escuchás dos risas ya, y seguir actuando, ¿no? Bueno, para eso se entrenan también, por supuesto, pero seguir actuando después de eso, que es como seguir jugando un partido, no sé, como el Barcelona la otra vez, salir al segundo tiempo perdiendo 4-1, ¿no? Es Claro. un suplicio. Y estás pensando por ahí, me quiero ir a mi casa, que termine ya, pero tenés que estar ahí. Pero bueno, son cosas que yo digo de afuera, por supuesto. No sé si estoy, decime si por ahí no estoy errado. No, No se me ocurre. está perfecto, Ale. Me parece sumamente interesante y me quedaría siguiendo y profundizando en el humor, pero nos tenemos que ir porque ya estamos cumpliendo el horario del programa. Agradecerte nuevamente que estés aquí en Más que Ver y que vas a estar y participar del FATUA, del Festival Abierto Teatral de Buenos Aires. Con todo gusto las dos cosas. Perfecto. Bueno, Ale, estuvo bueno que sea espontáneo esto sobre el humor, me parece sumamente interesante y es la idea, que sea una charla de café con ciertas pautas y demás, así que me encantó. Dale, buenísimo. Nos vemos, o bueno, nos hablamos la semana que viene, al menos al aire la semana que viene, ¿no? Exactamente, después seguimos con el FATUA. Muchas gracias, Ale.